¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar revisando ciertos signos abdominales. ¿Ok? Entonces, el siguiente de estos puntos o de estos signos abdominales va a ser el signo de Aro. Este va a ser una manifestación física que se va a caracterizar principalmente que durante la exploración física, al realizar la presión continua sobre el punto de McBurney, que si recordamos es el punto que se encuentra de la unión del tercio externo con el tercio medio, trazando una línea desde el ombligo hacia la espina ilíaca anterior superior, ¿ok? Y al momento de que lo presionamos, el dolor no se va a ubicar en esta región, sino que nos va a formar la presencia de dolor en epigástreo o en la región precordial, y este es uno de los signos que va a aparecer durante la apendicitis. El siguiente signo que vamos a poder observar va a ser el signo de Basler. Este signo de Basler es un dolor súbito y de gran intensidad que se va a provocar justamente al oprimir con el pulgar o con los dedos un punto de la fosa ilíaca derecha contra el psoas ilíaco. Para ello tenemos que hundir los dedos y a la vez que se desplaza hacia la derecha y va a producir un dolor agudo. Se puede comprimir y presionar junto o contra la cresta ilíaca, y ese dolor va a también ser un signo justamente de apendicitis. El siguiente signo, que va a ser el signo de von Blommer, este signo se va a caracterizar por la presencia de dolor a la palpación en la fosa ilíaca del lado derecho. Esto va a ser causado como secundario a una irritación peritoneal, entonces se va a comprimir la zona y ese dolor va a tenderse a ir desapareciendo poco a poco. Una vez que el dolor desaparece, manteniendo la presión en la fosa ilíaca derecha, lo que se va a hacer es descomprimir de forma brusca, levantando la mano del médico, y esto lo que va a causar va a ser un dolor intenso, mayor al que se presentó cuando comprimimos esa zona. Entonces, este signo nos va a hablar justamente de irritación peritoneal. Cuando exploramos este signo de von Blomberg, tenemos que distraer al paciente, puede ser haciéndole algunas preguntas o, o en el momento de que estamos haciendo la compresión, observar únicamente la expresión en su rostro. Si al momento de la descompresión el paciente presenta dolor, este va a ser positivo y nos está hablando de irritación peritoneal, y principalmente lo vamos a identificar en patologías como la apendicitis. El siguiente signo, que va a ser el signo de Carnet, este hay que explorarlo de una forma muy específica. Este principalmente se le va a pedir al paciente que esté acostado. Una vez que está acostado el paciente, nos tiene que señalar el área específica en donde va a tener dolor. Entonces él con un dedo nos va a decir el sitio donde está presente el dolor. Después nosotros tenemos que presionar ese punto con el dedo mientras el paciente flexiona la cadera o levanta el tronco, como aquí lo podemos observar. Si el dolor empeora, ¿ok? El dolor empeora, perdón, va a ser un signo positivo. Si este presente significa que el dolor se debe a una alteración a nivel de la pared abdominal. Al contrario, si al momento de que el paciente contrae el tronco, se flexiona y el dolor desaparece, significa que el dolor se va a encontrar justamente dentro de las vísceras abdominales. Entonces, es muy importante para nosotros poder diferenciar entre un dolor somático y un dolor de tipo visceral. El siguiente signo, que es el signo de Chandelier, este lo vamos a realizar a una maniobra bimanual, en donde vamos a tener que realizar la exploración a través de un tracto vaginal con la mano derecha, con la mano dominante, y después con la mano izquierda vamos a tener que palpar la parte superior, ¿ok?, de la pelvis, en donde vamos a poder tocar el cuerpo uterino. Entonces, durante la exploración, si la paciente presenta dolor al movilizar justamente el cuello uterino,
Este nos va a servir para poder identificar o para descartar que el problema se encuentra como tal en los ovarios o en el apéndice, sino que nos va a hablar que la inflamación o el dolor se presenta por inflamación del cuerpo, del cuello uterino o por la inflamación del útero. Entonces, este signo de Chandelier nos va a ayudar específicamente para poder identificar las enfermedades pélvicas inflamatorias. Con esto nos ayuda a descartar prácticamente un diagnóstico de apendicitis. El siguiente signo, que más de un solo signo, son la unión de diferentes signos, principalmente son tres. Le vamos a llamar signo de Charcot o triada de Charcot. Esta triada de Charcot va a estar vinculada principalmente con lo que sería datos de enfermedades hepáticas, principalmente la colangitis, que es la infección de la bilis. Entonces, esto vamos a tener justamente lo que van a ser dolor intermitente en el cuadrante superior derecho del abdomen. Pues, principalmente ese dolor va a ser dado por la inflamación del hígado, por la distensión de la cápsula de Gleason, ¿ok? Va a estar acompañado de ictericia debido a la obstrucción de la vía biliar, en donde nos va a dar estos signos de que el paciente va a estar amarillo en las escleras, en las conjuntivas y en la piel. Y por último, como va a ser una infección, va a estar presente la fiebre. Entonces, cualquier patología en la que se infecte la bilis y quede obstruida la vía biliar o haya alteraciones en las bilis, nos va a hablar de estas características, que es la triada de Charcot o el signo de Charcot. Después tenemos el signo de Claybrook. Este signo de Claybrook va a ser principalmente secundario a la perforación de una víscera hueca dentro de la cavidad abdominal. Entonces, este como tal lo que va a presentar va a ser que la transmisión de los ruidos cardíacos y respiratorios se van a ir hacia el abdomen, ¿ok? Y esto va a ser principalmente por la perforación de la víscera hueca. Entonces, todos los ruidos cardíacos, los ruidos respiratorios se van a transmitir y van a ser más presentes o más audibles cuando exploremos el abdomen. Esto lo que nos va a hablar es de que hay aire dentro de la cavidad abdominal, como se observa en esta radiografía, justamente cómo se encuentra la silueta hepática, y vemos la presencia justamente aquí del diafragma y la presencia de este aire libre subdiafragmático. Entonces, si nosotros podemos auscultar tanto los ruidos cardíacos como respiratorios en el abdomen, eso nos está hablando de una perforación de víscera hueca. El siguiente signo va a ser el signo de Courvoisier. Este signo de Courvoisier va a estar dado principalmente en pacientes que tengan una patología neoplásica a nivel de la vía biliar. Este signo se caracteriza principalmente por un hallazgo en el examen físico. Entonces nosotros en el hipocondrio del lado derecho vamos a poder sentir la vesícula biliar. Aquí observen cómo está el reborde costal en esta zona y vemos esta pequeña elevación que corresponde al fondo de la vesícula biliar. Entonces, la vesícula biliar va a ser palpable, pero a diferencia de otros padecimientos, va a ser una vesícula biliar que no va a causar dolor. Si nosotros tocamos esta zona, podemos palparla, pero no va a producir dolor en el paciente. ¿Ok? Y después, esta vesícula va a estar distendida justamente por la obstrucción maligna del conducto biliar. Entonces, esto se va a ir distendiendo, la vesícula se va llenando poco a poco, aumenta su capacidad, pero no le va a causar dolor porque no va a estar inflamada. Entonces, también se puede asociar a la presencia de ictericia en el paciente y con eso ya sospecharíamos prácticamente de que se tratara de una enfermedad neoplásica en el trayecto de la vía biliar. Del signo de Courvoisier tenemos también el signo de Crubelier. Este signo de Crubelier principalmente se va a relacionar con también padecimientos eh, de tipo hepático. Este principalmente se va a producir por la recanalización de la vena umbilical. Acuérdense que la vena umbilical va desde el ligamento que normalmente se conoce como ligamento redondo del hígado. Este se
vuelve a permeabilizar debido a la hipertensión portal en pacientes cirróticos. Y aquí lo que vamos a ver es que una vez permeabilizada la vena umbilical, todas las venas superficiales del abdomen se van a empezar a distender y nos van a dar esta imagen que le vamos a llamar cabeza de medusa, en donde la cabeza de la medusa correspondría con el centro del ombligo y todos los cabellos de la medusa corresponden a estas venas tortuosas y dilatadas. Entonces, de esto en lo que nos está hablando prácticamente es de una enfermedad cirrótica en el paciente que ya es una enfermedad avanzada, acompañado de la presencia de ascitis intraabdominal. El siguiente signo, que se va a llamar signo de Cullen, este signo de Cullen se caracteriza principalmente por la presencia de una equimosis, que es la presencia de sangre que está en el espacio celular subcutáneo. Este generalmente por extensión de un hematoma durante una pancreatitis aguda o durante una hemorragia intraabdominal. ¿Esto qué va a pasar? Toda esa sangre va a irse o se va a ir a través del ligamento redondo del hígado para llegar justamente a nivel del ombligo y aquí se va a extravasar la sangre para formar esta equimosis periumbilical. Principalmente en hemorragias, en las pancreatitis necrótico-hemorrágicas, es donde los vamos a poder observar. El siguiente signo va a ser el signo de Danforth. Este signo de Danforth se va a caracterizar principalmente por la presencia de un dolor en el hombro al momento de la inspiración. Entonces, esto va a ser por la irritación del nervio frénico, secundario a la presencia de una hemorragia a nivel del abdomen. Entonces, cualquier hemoperitoneo en donde la sangre llegue e irrite los nervios frénicos a la altura de eh, la región subdiafragmática, nos va a causar justamente este dolor. Puede ser desde un hematoma, puede ser una hemorragia, puede ser incluso de una hepatitis, digo, una apendicitis con un absceso retrocecal, puede causarnos este dolor. Entonces, siempre el dolor al inspirar, que va a causar dolor a nivel del hombro. Un siguiente signo que podemos observar es el signo de Fothergill. Este signo de Fothergill lo que vamos a observar prácticamente que es al momento de doblar el abdomen, vamos a poder observar la presencia de un tumor. Este tumor, ok, no va a atravesar la línea media, se va a quedar localizado en la parte lateral, ya sea derecha o izquierda, ok, y es palpable. Al momento que el paciente contrae el músculo recto abdominal, trata de levantar el torso, este tumor no se va a modificar, sino va a seguir presente en la pared abdominal. Entonces, este principalmente esa característica lo vamos a poder observar cuando hay hematomas justamente de la pared abdominal. Entonces, son tumores que parecieran malignos, que pareciera que se encuentran dentro del abdomen, pero una vez explorándolos podemos observar que solamente se encuentran en la pared abdominal y corresponden con un hematoma. El siguiente signo que podemos observar también generalmente en las pancreatitis necrótico-hemorrágicas o en las hemorragias intraabdominales va a ser el signo de Gray-Turner. En este, generalmente la equimosis, a diferencia del signo de Cullen, se va a encontrar a nivel de los flancos y en la región lumbar. Esto va a ser por la difusión de un hematoma que va a ser retroperitoneal, puede ser cualquier alteración en el retroperitoneo y la sangre va a correrse hacia las zonas de clives, generalmente aquí a los flancos y a la región lumbar. Puede presentarse también en las pancreatitis necrótico-hemorrágicas o en los traumatismos cerrados de abdomen, donde hubo una lesión a nivel del reto peritoneal. Y por eso es importante poder revisar siempre en cualquier traumatismo a los pacientes en la región posterior. El siguiente signo, que va a ser el signo de Kerr. Este signo de Kerr se va a caracterizar principalmente por la irritación diafragmática, parecido al signo de Danforth, pero aquí va a ser específicamente en el hombro del lado izquierdo. ¿Por qué? Principalmente igual por la irritación del nervio frénico del lado izquierdo, y este va a ser justamente al paciente colocándolo en decúbito supino, o sea, al paciente boca arriba,
comprimimos el cuadrante superior izquierdo del abdomen y va a presentar dolor el paciente. Esto va a ser principalmente secundario a la ruptura o a un trauma a nivel del vaso. Entonces la sangre en el vaso va a irse hacia el diafragma, lo va a irritar y cuando nosotros exploremos el abdomen se va a presentar este dolor justamente en el hombro del lado izquierdo. El siguiente signo que vamos a poder observar es el signo de Mankoff. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que, al momento en que nosotros vamos a revisar el abdomen del paciente, tenemos que tener una mano o tener visible lo que sería su frecuencia cardíaca. Entonces, al momento de que tocamos o palpamos el sitio de mayor dolor en el abdomen, vamos a observar justamente cómo la frecuencia cardíaca basal del paciente empieza a aumentar. Al momento de que aumenta esta frecuencia cardíaca, nosotros tenemos que ver justamente que corresponde con el sitio de dolor. Esto lo que nos va a hablar justamente es de que el paciente presenta realmente dolor y no está fingiendo. Si nosotros tocamos en la parte donde el paciente refiere que hay dolor, pero no aumenta su frecuencia cardíaca, no hay alteraciones en la frecuencia, muy probablemente se trate de que el paciente esté fingiendo. Digo, esto es muy subjetivo, pero así se puede determinar de una forma más objetiva si el dolor que presenta el paciente es real o no. Y esto va a estar principalmente dado por la palpación del sitio de dolor del paciente. Entonces, el dolor siempre va a causar este efecto de taquicardia o de aumento de la frecuencia cardíaca. Y nosotros podemos valorarlo en ese momento. El siguiente punto que vamos a observar, el siguiente signo, va a ser el signo de Ransohoff. Este signo de Ransohoff se caracteriza principalmente por la pigmentación o la coloración amarillenta en la región umbilical, parecido al signo de Cullen, pero aquí va a ser amarillo. Principalmente esta pasa por una ruptura de un conducto biliar, donde sale la bilis hacia el abdomen, y otra vez a través del ligamento redondo del hígado va a irse toda esa bilis dirigiéndose hacia la región umbilical y después esta bilis va a pasar, va a diseminarse a través del tejido celular subcutáneo hacia la piel y va a dar esta coloración amarillenta. Entonces, eso nos habla justamente de la presencia de bilis dentro de la cavidad abdominal. Otro signo que podemos observar va a ser la presencia de un nódulo a nivel umbilical. Este nódulo principalmente va a ser de tipo maligno y esto nos va a hablar de la presencia de carcinomatosis. Entonces, este nódulo nos podemos observar aquí el ombligo. Este nódulo va a ser de aspecto violáceo y un centro necrótico, ¿ok? Y va a estar relacionado principalmente con lesiones metastásicas de tumores malignos que se encuentran dentro del abdomen, principalmente lo que serían los tumores del estómago. Entonces, ¿qué pasa? Los tumores generalmente tienen diferentes vías de diseminación, las que más conocemos, la hematógena y la linfática. Pero en la cavidad abdominal tenemos otro tipo de diseminación, que es la diseminación transcelómica. Esto quiere decir que a través del peritoneo, cuando el tumor rompe como tal y atraviesa la serosa de las vísceras, puede diseminarse a través del peritoneo. Y entonces a través otra vez del ligamento redondo puede llegar justamente hasta el ombligo y aquí empezarse a desarrollar una metástasis. Entonces, cuando nosotros en la antigüedad observaban la presencia de este nódulo en el abdomen, acompañado de datos de pérdida de peso, ataque al estado general, caquexia, prácticamente se puede hacer el diagnóstico de un carcinoma gástrico. El siguiente signo, que va a ser el signo de la ola. Este signo de la ola nos va a servir para diferenciar justamente la presencia de ascitis o la presencia de un tumor dentro de la cavidad abdominal. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, uno, el examinador va a colocar los dedos de la mano sobre un flanco, ¿ok? Principalmente aquí podemos ver el flanco izquierdo, ¿ok? O la pared lateral del abdomen, mientras que con el pulpejo, con los dedos de la otra mano, va a golpear el flanco contrario. Entonces, una vez que lo golpea, esto va a generar una ola que va a viajar
y va a ser palpable con la mano del otro explorador, bueno, la mano contralateral del explorador. Hay una variante en la que podemos colocar justamente una mano o un ayudante coloca la mano justamente en la línea media, se repite lo mismo y justamente se tiene que seguir sintiendo esa transmisión de la vibración de las ondas porque se encuentra de un líquido. Es como cuando ustedes toman una botella con agua semi llena y la agitan y se siente justamente cómo se mueve el agua dentro de la botella. Lo mismo se va a encontrar justamente en este signo cuando nosotros percutimos de un lado y con el otro tenemos que sentir cómo se transmite la vibración. Si nosotros lo hacemos normalmente dentro de nuestro abdomen, vamos a ver que no se transmite ninguna onda porque no hay líquido libre dentro de la cavidad abdominal. Y una vez también es importante saber que ciertos sitios del abdomen nos van a ayudar, nos van a hacer referencia, principalmente aquí podemos observar el dolor referido en algunas partes de la espalda, como podría ser, por ejemplo, en el hombro, puede ser tanto derecho como izquierdo, la presencia de una úlcera duodenal perforada, la presencia de pancreatitis, también estas úlceras duodenales lo podemos sentir justamente a nivel no solo de los hombros, sino en la parte posterior de la espalda, la colecistitis, que puede sentir este dolor en la región posterior, a nivel de la hipocondria del lado derecho, las pancreatitis o los cólicos renales también van a referir dolor justamente a nivel de la espalda, en la región de los flancos, y las regiones rectales también nos van a referir justamente dolor a nivel de la espalda baja. Entonces, dolores de la espalda también van a estar relacionados justamente con alteraciones a nivel abdominal. Y en la parte anterior del abdomen podemos, por ejemplo, el dolor estomacal o el dolor que proviene del estómago, lo vamos a encontrar justamente parte del tórax, parte de la región epigástrica y del hipocondrio del lado izquierdo. La vesícula y el hígado es un dolor en el hipocondrio del lado derecho que se puede irradiar en hemicinturón hacia la parte posterior e incluso el dolor de la vesícula biliar puede llegar hasta el hombro del lado derecho. Tenemos el dolor que está en el epigastrio que se relaciona con el páncreas, el dolor apedicular que de primera instancia se va a encontrar justamente periumbilical, el dolor de los riñones que se encuentra en los flancos y en las fosas renales, en la parte posterior del abdomen, y después el cólico renoureteral puede llegar el dolor, justamente vean, desde los uréteres, ir descendiendo prácticamente hacia la parte inferior, hacia la región de los genitales. El dolor de los ovarios, que es paracrético, puede simular un dolor apedicular ya localizado, y el dolor de la vejiga o de la cistitis, que se encuentra principalmente en el hipogastrio. Entonces, después de la palpación tenemos la percusión del abdomen. La percusión como tal nos va a utilizar para evaluar tanto el tamaño y la densidad de los órganos del abdomen y determinar la presencia ya sea de líquido o aire dentro del abdomen, así como la presencia de tumores llenos de líquidos o tumores sólidos. La percusión incluso puede llegar a ser dolorosa en caso de que el paciente presente datos de abdomen agudo. Entonces, si hay alguna inflamación o algo dentro del abdomen y nosotros percutimos, podemos ocasionar dolor. Generalmente la percusión es indolora, pero ya una percusión dolorosa nos habla de una irritación peritoneal. El timpanismo generalmente va a ser el ruido predominante por la presencia de aire en el estómago y en los intestinos, pero podemos tener ciertas zonas de matidez sobre los órganos y los tumores sólidos. Entonces, por ejemplo, la distensión de la vejiga, esta puede producir una matidez en la zona suprapúbica justamente porque va a estar llena de líquido. Tenemos también lo que sería la matidez hepática. En los casos donde el paciente presenta hepatomegalia, podemos percutir justamente esa matidez hepática, o en los casos donde el vaso está lo suficientemente grande que pasa por debajo de las costillas y podemos percutirlo y sentir esa matidez secundaria a una esplenomegalia. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, la matidez cambiante que va a estar presente principalmente en los pacientes con ascitis. Acuérdense que la ascitis es este líquido dentro del abdomen que puede estar ocasionado por diferentes patologías. Entonces, cuando el paciente está recostado, vamos a tener justamente que la parte central va a ser timpánica porque todas las asas del intestino se van a ir hacia la parte media. En la parte inferior vamos a tener una forma como una herradura que va a ser la zona de matidez por la presencia de este líquido. Entonces los flancos se van a hacer mates. Pues al momento en que nosotros
lateralizamos al paciente, entonces este líquido se va a ir hacia la zona más declive. Entonces ahora la parte central, que era timpánica, la vamos a tener mate por la presencia de líquido, y los flancos que al principio eran de tipo mate, los vamos a poder percutir y los vamos a tener de tipo timpánico. Entonces a esto le vamos a llamar matidez cambiante y se va a relacionar principalmente con lo que es la presencia de ascitis o de líquido libre dentro de la cavidad abdominal. Entonces aquí otra vez ven cómo las asas se centran, y en los lados vamos a tener justamente la presencia de líquido, que va a ser el área de matidez. Y dentro de la auscultación del abdomen vamos a poder observar que se deben auscultar los ruidos intestinales y anotar principalmente la frecuencia de sus características. Entonces habitualmente se van a escuchar como chasquidos o borboteos, que estos van a ser los borborismos, que van a ser de forma irregular, y generalmente se va a encontrar en todos los ruidos intestinales. Entonces, el movimiento del intestino lo podemos escuchar y es normal. Va a ir entre los 14 a los 15 más o menos ruidos por minuto. O sea, es un ruido muy despacio, muy lento. Podemos escuchar incluso el paso de gas o de aire a través de la válvula ileocecal. Y después podemos observar diferentes ruidos. Por ejemplo, los ruidos de tintineo, que van a indicar la presencia de líquido y aire que va a estar en presión dentro del intestino, y van a ser durante las primeras fases de la obstrucción, que lo conocemos como ruidos metálicos, como es el golpe del líquido sobre una pared. Entonces, ese ruido generalmente nos va a hablar de que hay una obstrucción o que el paso del intestino, del contenido del intestino hacia adelante, va a estar limitado por alguna obstrucción. En casos de peritonitis o en presencia, por ejemplo, de un hilo paralítico, que es que el movimiento del intestino totalmente se detuvo, va a haber disminución de los ruidos intestinales, e incluso en casos más severos va a haber una ausencia de ruidos intestinales, que nos va a hablar justamente de una parálisis de un hilio. Y si aparte de la presencia de ausencia de ruidos intestinales, hay presencia de dolor abdominal y rigidez del abdomen, entonces este paciente tiene un abdomen agudo y es una urgencia quirúrgica. Hay algo que irritó el abdomen, que irritó el intestino y evita que se mueva. Entonces, si se evita que se mueva, entonces no va a avanzar, se va a empezar a distender el paciente, pero hay que saber cuál es la causa. Pues una apendicitis, pues una perforación de una visera hueca, un sangrado, o sea, cualquier alteración. Hay miles de causas de dolor abdominal, rigidez y ausencia de ruidos intestinales, pero la mayoría de las causas van a ser de tipo quirúrgico y hay que poderlas valorar. Entonces, con esto terminamos prácticamente lo que sería la semiología del abdomen. La siguiente clase, que sería la próxima semana, vamos a hacer una eh, clase sobre la semiología de la región genital y perineal, para que sepan hacer un tacto vaginal, para que sepan hacer un tacto rectal y la exploración de los genitales. Entonces, hasta que le dejamos, que tengan un buen día y nos estamos viendo. Hasta luego.